Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos sintonizan hoy una vez más en la última entrevista de nuestra primer temporada de Nube de Testigos. Para Nube de Testigos, pues ha sido un placer el traer cerca de 9 entrevistas y ha sido también un placer pues finalizar con broche de oro, con uno con un gran invitado que hoy nos va a platicar sobre las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y para eso, pues, quiero invitar a mi hermano Nilson a que se una a nuestra conversación. Ok. Dios te bendiga, Nilson. Amén. Dios te bendiga, hermano Cristian. Es un gusto poder ¿Qué saludarte. tal? ¿Qué Pues tal estás? muy bien, gracias al Señor, muy bien. Ah, Me siento muy privilegiado de poder ah, ser parte de de este programa y poder compartir de todas las maravillas que el Señor ha hecho. Son muchas, ¿verdad? Obviamente el tiempo no bastaría para poder compartir tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. ¿Y qué tal están pasando la cuarentena ahí pues hay un nuevo integrante en la familia y casi no pueden salir mucho, pero ¿qué tal la están pasando? Pues gracias al Señor, bien. Ah, bueno, todo este tiempo que hemos tenido de mucho acercamiento en familia y estar pendiente de cada miembro de nuestra familia y de nuestra familia en Cristo también, Amén. pues nos ha permitido experimentar algo maravilloso y es el poder estar al cuidado siempre, ¿verdad? Con amor de todos aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor y que deseamos tenerlos con nosotros cada día. Y entonces uh, ha sido una gran experiencia. ¿Para qué? Sobre todas las cosas, ver siempre la mano del Señor Amén. cuidando y guardando de nosotros. Y creo que, bueno, donde muchas personas ven eh, un encierro, una tal vez ansiedad, uno como cristiano debe de ver una nueva oportunidad para consagrarse más al Señor, para estar más con la familia y poder fortalecer esa relación pues que debemos de tener íntima con el Señor. Y bueno, para los que nos sintonizan y no conocen quién es Nilson ni saben quién es Nilson, pues si gustas, preséntate. Yo les adelanto, es un pastor que da duro, que me ha dado duro desde el púlpito, pero creo que es el Señor a través de Nilson. Entonces, preséntate, dinos a qué iglesia asistes, dónde vives y bueno, y también un poco de dónde nace Nilson. Ok, bueno, una vez más, Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de este programa. Eh, Mi nombre es Nilson Guillermo Martínez Romero. Normalmente solamente como Nilson Romero me conocen, eh, pero pues ese es mis dos nombres y mis dos apellidos. Nací en esta ciudad de Chinandega, actualmente vivo acá en Chinandega también, y el Señor me ha permitido poder nacer y crecer en una iglesia del mensaje de la hora, ¿verdad? Que el Señor nos ha enviado, y en la vía 15 de Julio, un pueblo que está a 30 kilómetros hacia la frontera de Chinandega hacia Guasable, y pues ahí es donde crecí en esa iglesia y actualmente pues tengo el honor y el privilegio de poder servir en la obra pastoral o en el ministerio pastoral a los santos del Señor ahí en la Villa 15 de Julio, en el Tabernáculo Bíblico Restauración. Amén. Creo que es de bendición para unos que somos afortunados de crecer y nacer en el mensaje, ¿no? Si nos dices el nombre de tus padres, tus hermanos, ¿eres el mayor, el menor, el de en medio? Sí, soy el mayor, ¿verdad? De todos mis hermanos.
Tengo 5 hermanos, 2 por parte de mi mamá y 3 por parte de mi papá. Ah, Mi papá se llama Osman Martínez, y, pero crecí con mis abuelos, ¿verdad? Que ese es un tema bastante peculiar en mi vida. Yo crecí mi infancia con mis abuelos. Y bueno, mis hermanos por parte de mi madre son Oscar Giovanni Estrada, tú ya lo conoces también, y muchos hermanos y amigos. Seth Amén. Benjamín Estrada. Y luego por parte de mi papá está Cristian Mendoza, Martínez Mendoza, está Rafael Martínez Mendoza y también Cintia Martínez Mendoza. ¿Y cómo fue crecer en el mensaje y crecer en el mensaje, digamos, siendo creado por tus abuelos? Bueno, siempre, mira, para mí ha sido, hoy que uno, ¿verdad? Va creciendo siempre y va cada día aprendiendo más del Señor, entonces uno logra llegar a la conclusión que en la vida de cada persona absolutamente no existen casualidades. Cada eventualidad, cada circunstancia, cada evento que sucede en la vida de cada persona, de cada individuo, llámese de quien se llame, de cualquier país, de cualquier raza, de cualquier nación, si verdaderamente eh, una persona puede abrir su mente y su corazón a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, va a poder entender que no hay casualidades, ¿verdad? En la vida de uno. Y esa es una de las cosas que yo pudiera decir peculiaridades, quizás, de mi vida. Mis padres, ¿verdad? Cuando yo nací, ellos eran muy jóvenes y pues tenían las aspiraciones de estudiar, y fue con ese objetivo y con ese propósito que de 14 meses yo comencé a vivir con mis abuelos maternos. Y bueno, crecí, mi abuelo, ¿verdad? Por la gracia del Señor, hace 48 años, él fue el primer fruto de este glorioso mensaje en nuestro pueblo, y el Señor me dio a mí el privilegio, la bendición maravillosa de poder crecer en un hogar cristiano en donde se enseñaba, ¿verdad? Y se sigue enseñando y predicando y viviendo con la ayuda del Señor el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, Amén. decía una peculiaridad y un propósito en Dios respecto a mi infancia, de cómo fue crecer con mis abuelos. Mi abuelo, ¿verdad? Un hombre de la vieja escuela, pudiéramos decir. No fue muy fácil, no fue muy fácil para mí, ¿verdad? Como un niño. Mi abuelo tenía alrededor de 50 años, creo, o 53 años, creo, si no me equivoco, cuando yo comencé a convivir con ellos. Entonces, ha sido, ¿verdad? Es y ha sido un ejemplo de rectitud y con esa clase de carácter, ¿verdad? Y de instrucción. Un hombre que realmente estaba entregado a instruirme en el Evangelio del Señor como la Biblia así lo enseña. Entonces, habían muchas cosas un poco difíciles para mí como niño, ¿verdad? Porque convivía solo con mis abuelos y en un ritmo de vida de mucha disciplina respecto a la parte de infancia, ¿verdad? Entonces, porque mi abuelo ¿verdad? Un varón muy recto, muy serio y de mucho temple, de mucho temple. Y yo siempre he dado testimonio de esto y he dicho, eh,
que todas las que yo hacía, papá me las corregía, ¿verdad? Yo le digo, papá, a mi abuelo, todas las que yo hacía, papá me las corregía y yo muchas veces comparto y les digo, bueno, yo trato de hacer memoria de todas las fechorías que yo hice y no recuerdo que me haya dejado pasar una. Entonces, fue bien impresionante, ¿verdad? Entonces, hoy para mí es algo maravilloso porque el Señor me instruyó y me enseñó mucha disciplina, mucho orden y principalmente orden en el respeto a la palabra, en la honra al Señor. Ese fue el principal objetivo y el principal enfoque de mi papá al respecto en la crianza y en el ejemplo que yo tuve de él. Y durante tu niñez, quizás los primeros años de adolescencia, puedes decir que eras una persona, un niño que disfrutaba ir a la iglesia. Ah, mira, cuando comencé a entrar en la etapa de la preadolescencia, a los 12 años, hubo un cambio en mi vida. De un año y 2 meses o de 14 meses de edad de mi vida, yo me crié con mis abuelos hasta los 12 años. Y de los 12 años en adelante, que fue el inicio, ¿verdad? Ya de mi preadolescencia, yo vine a la ciudad, me vine a la ciudad para estudiar la escuela secundaria y comencé a convivir con mi mamá. Entonces, claro, se vinieron los cambios, ¿verdad? Se vinieron los cambios y los cambios de que uno naturalmente, ¿verdad? Lleva en la vida. Y entonces, sí, sí comenzaron, ¿verdad? Las luchas y algunas dificultades. Iba a la iglesia porque, pues, tenía que ir, ¿verdad? Tenía que ir y me llevaban, ¿verdad? Y entonces, pues iba con mi madre a la iglesia y siempre me juntaba con mis abuelos también y ellos pues estaban siempre pendientes de que yo eh, permaneciera congregándome. Eso fue algo de lo que ellos jamás desistieron de mí, aun cuando yo no quería ir, aun cuando yo no tenía deseo de estar ahí, pero por la disciplina en la cual me instruyeron, siempre estuve ahí, gracias a Dios. Yo me imagino a tu abuelo como esos ancianos que vos los ves y no puedes hacer una broma, todo serio, estricto, como un general, así me lo imagino. Sí, 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 la Ajá. mayoría del tiempo, la mayoría del tiempo. Sí. Tengo, ¿verdad?, algunos recuerdos en los que él trataba de jugar conmigo un poco, pero claro, era un hombre ya de una edad bien madura, entonces como que era un poco complicado para él porque él se crió, como te decía, en la vieja escuela y se Ujú. formó a la manera que él encontró que las cosas eran correctas. Entonces, no era muy dado, ¿verdad? No era muy dado podríamos decir, a jugar con los niños y lidiar con niños y eso. Entonces, pues sí, eso, ¿verdad? Pero creo que el amor, bueno, hacia ti te lo demostraba de otras formas y una de ellas Sí, era mostrarte el correcto camino en el cual debías de crecer, que creo que es la misión más importante de todo padre, en este caso de un abuelo para un niño. ¿Cómo fue esa adolescencia ahora de Nilsson? Ya tiene 14, 15 años, quizás está en el colegio. Espiritualmente, eh, ¿volviste a reconectar con el Señor o reconociste al Señor o todo lo contrario? no, 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 que va, todo lo contrario, todo totalmente lo contrario. Ah, con de- Esperaba un me reconecté con el Señor, honestamente. uh, no, que va. Mira, fue algo, ¿verdad? Tremendo. Fue algo tremendo porque, bueno, hoy por hoy, yo siento pesar,
hoy que sé lo que significa, lo que representa para mí el sacrificio de la cruz del Calvario, lo que representa para mí el Evangelio del Señor Jesucristo, créeme que yo tengo un gran peso en mi corazón, un gran pesar, porque cuando yo entro a la escuela secundaria, entonces, claro, entro a un nuevo ambiente de venir de una escuela de pueblo a una escuela secundaria de la ciudad y a conocer nuevas personas. Ya no eran los mismos niños con los que yo me llevaba en la escuela y con los que nos mirábamos todos los días en el pueblo. Y ahora yo estoy viviendo en una ciudad y entonces la forma de pensar cambia, mi mente cambia, cambia por el ambiente donde estoy estudiando y también por la etapa de vida en la que estoy entrando. Entonces, fue como que en un lapso de tiempo de 2 años, lo que en 11 años papá me había enseñado, como que nunca me lo habían dado, Wow. nunca, como que nunca había crecido en una iglesia. Terrible, terrible, ¿verdad? Claro, hoy siento un pesar en mi corazón por eso, hoy siento mucho, mucho pesar por eso, pero era necesario porque verdaderamente la iglesia no te hace cristiano y que te lleven a la iglesia no te hace, ¿verdad? Un cristiano. Y qué fue, bueno, ese adolescente? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Siempre te llevaba a la iglesia o hubo un momento donde tú dejaste de ir ya? Fíjate que, bueno, yo pudiera decir por la gracia de Dios, yo no era cristiano, ¿verdad? Puedo decirlo con toda seguridad. En mi adolescencia yo me di cuenta que era un hombre que era esclavo del pecado. Mayormente yo estaba más que claro porque fui instruido en el camino del Señor y estaba claro para mí, no tenían que decirme andas mal, no tenían que decirme lo estás haciendo incorrectamente, no, porque crecí dentro de la iglesia y con un hombre de Dios que fue muy claro en enseñarme el camino del Señor o enseñarme los principios del Evangelio. Eh, pero, pero sí, fue, fue bastante, bastante tremenda esa experiencia que tuve. Y, y fui a la iglesia, nunca dejé de ir a la iglesia. Eh, yo recuerdo, quizás voy a volver un poquito atrás, pero recuerdo que de papá desde que yo era un pequeño, él hablaba conmigo como si hablaba con un hombre, ¿verdad? Con un hombre adulto. Y yo tengo muy en claro y él me decía, mire hijo, el camino del Señor es el camino de vida, es el camino de vida eterna, es nuestra salvación. Y yo quiero decirle algo, es mi experiencia, ¿verdad? Con mi padre que yo tuve. Y él me decía a mí, el día que usted se vaya a apartar del Evangelio del Señor, ese día usted se debe olvidar que tiene un papá aquí, porque yo soy un hombre que le sirvo a Dios. Entonces, y ya te imaginas, ¿verdad? Ouch. Yo, Es al yo corazón, crecí, ¿verdad? claro. Entonces, para mí era como que era un poco difícil tratar de decir que no, yo no voy a ir a la iglesia porque no quiero. Y yo no, si yo no soy nada, yo no soy cristiano, yo esto y lo otro. Nah. No, para mí era porque, claro, el Señor me permitió aprender a amar a mi padre, ¿verdad? A mis abuelos y pensar que papá iba a ser duro conmigo si él miraba que yo le daba la espalda, por lo menos ir a la iglesia, era algo difícil para mí. Entonces, Mejor evitabas el problema. sí, 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 claro, andaba, como dicen, arrastrado, perdido y entonces, y llegaba a la iglesia y eso fue tremendo, porque cada vez que yo estaba en la iglesia, nuestro pastor, el hermano Francisco Moya, siempre, o sea, un hombre sencillo, muy humilde,
pero que nos predicó el Evangelio por muchos años de una manera muy recta. Y entonces estaba ahí siempre, como dicen, solo aguantándomela, ¿verdad? Por la No condición esquivaba en la... ninguna. No, y cómo y para dónde, pues. Por la condición en la que yo andaba y en la que yo estaba. Eh, pero gracias a Dios, estuve siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Un consejo o pudiéramos decir una amenaza que en un momento no parecía significar nada. Oh, wow, fue impresionante para mí, fue de de mucha ayuda porque estaba latente en cada culto, estaba latente siempre el consejo del Señor. Entonces, esa memoria y ese recuerdo, y Dios siempre hablándome y hablándome y hablando, fue algo que nunca me dejó, ¿verdad? Nunca me dejó. Y entonces pasaron unos 2 o 3 años en los que el Señor permitió que yo me diera cuenta que era un hombre esclavo del pecado y que necesitaba llegar, ¿verdad?, a un encuentro personal con el Señor. Nunca dejé de ir. Y, y quiero, bueno, quiero que me des tu percepción durante este momento que estabas, bueno, apartado, digámoslo así, apartado del Señor, pero que ibas a la iglesia, porque son cosas diferentes, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. ¿Había algún temor en tu corazón con respecto al pecado, un temor a Dios? O sea, digamos, en esos cultos donde tu pastor te predicaba, tú te compungías, tú pedías perdón, o era como, ahí viene el Señor otra vez, ya no me hace nada, pues. Pues fíjate que siempre el consejo pues, de la palabra y la predicación siempre estuvo ahí. Y pues, ¿qué te digo? Siempre lo que siempre supe es que yo andaba mal, ¿verdad? Y que yo siempre supe que si yo no tomaba una decisión en mi vida, iba a fracasar definitivamente, porque, porque ya lo que el Señor hacía era recordarme todas las cosas que papá me había enseñado y entonces cada predicación era como dijo el Señor, el Espíritu de verdad, Él les va a recordar todas estas cosas y el Espíritu Santo siempre estaba allí a través de la predicación de la palabra, recordándome y diciéndome, tú sabes que estás mal, tú sabes que necesitas arrepentirte, tú sabes que no, tu vida no cuadra con la palabra, tú sabes que debes rendirte a Dios, debes rendirte. Y ese fue un mensaje constante que nunca me dejó. Nunca me dejó. Siempre estuvo ahí. Dentro de mi corazón existía el temor, ¿verdad? Existía el temor, aunque en mi parte humana, carnal, pudiéramos decir, mi parte humana carnal, ella quería deleitarse en las cosas del pecado. Eh, pero dentro de mi corazón había, ¿verdad? Como decía el profeta del Señor, había una luz roja que siempre estaba ahí encendiéndose y se encendía a través de cada predicación que el Señor traía y me recordaba, ¿verdad?, acerca del Evangelio. ¿Cuánto tiempo duró esta etapa en que estuviste fuera? 3 años, de 3 años. los, sí, 13, 14 y 15 años. ¿Qué te hace volver al Señor y bueno, empezaron un nuevo caminar? Sí, mira, fue en un enero del año 2006. En enero del año 2006, bueno, fue que el Señor, ¿verdad? Estábamos en un campamento juvenil, en una reunión de jóvenes, y el Espíritu Santo se derramó, ¿verdad?, a través de la predicación, y el Señor tocó tanto mi corazón y aquella suma de llamados del Señor que el Señor me hacía a través de cada predicación,
diciéndome, tienes que tomar una decisión, tienes que tomar una decisión que tú tomes eh, o que te decidas por el Señor Jesucristo, es lo que va a cambiar el rumbo de tu vida y entonces eh, es lo que va a acabar, ¿verdad? Con esa condición de vida de pecado que llevas. Entonces fue en una reunión de jóvenes mientras el hermano Lindsay McGrady estaba predicando. Fue bajo una predicación del hermano Lindsay que el Señor habló a mi corazón y decidí bautizarme, ¿verdad? Bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo eh, en enero del año 2006. Ese evento estábamos teniéndolo acá en Chinandega, estaba organizándolo el hermano Pedro José Montiel, pastor del Tabernáculo Gracia en ese tiempo. Y y bueno, al siguiente día por la mañana, después de yo haber tomado mi decisión con el Señor, fuimos a los bautismos y fui a las aguas del ¿Y bautismo. cómo fue bueno, el dar tu vida al Señor y dejar ese pasado? ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Te pareció fácil? Eh, bueno, mira, la verdad que fue, fue algo, fue algo maravilloso, porque es ahí donde uno entiende que somos salvos por gracia y que lo único que debemos hacer para encontrar la respuesta es tomar la decisión. Tomar la decisión. Cuando uno toma la decisión, es impresionante lo que Dios logra hacer en la vida de uno. Yo solamente le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo no puedo hacerlo, porque yo fui criado en una iglesia y en un hogar cristiano, ¿verdad? Fui criado en un hogar cristiano y, y no lo logré, no logré hacerlo, ¿verdad? El pecado estaba en mí y iba cada vez al precipicio, ¿verdad? Del pecado. Pero cuando yo tomo esa decisión, eh, de recibir al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal y me bautizo en su nombre, entonces, mira, fue como algo automático, pudiéramos decir. Comencé sencillamente no fue algo difícil para mí comenzar a ver el orden o cómo mi vida y mi diario vivir comenzaba a alinearse al orden del Evangelio del Señor, ¿verdad? Uno, porque ya había sido instruido en él, y dos, que él fue lo principal, es que espontáneamente desde mi corazón comencé a tomar decisiones de orden, ¿verdad? De ordenar mi vida, de ordenar mi vida. Y entonces yo casi pudiera decir que sucedía inconscientemente, casi pudiera decir eso. Por eso te digo que fue una experiencia maravillosa poder uno experimentar lo que es ser salvo por gracia, Amén. que el Señor comienza a encargarse de tu vida y comienza a arrancar todo, comienza a quitar todo. Y entonces comencé a tomar decisiones de una manera espontánea que yo nunca imaginaba que podía tomar decisiones así, ¿verdad? Y comenzó a apartarse de mí el pecado y los atributos del pecado, las acciones, las prácticas del pecado comenzaron a desaparecer. Obviamente no fue verdad un milagro de magia, no, tampoco, pero fue un proceso y aún mi vida sigue en proceso todavía, ¿verdad? De cada día poder crecer en el Señor Jesucristo y de poder rendir muchas cosas, ¿verdad? De la parte humana de uno. Y, pero aquí estamos, ¿verdad? Como dice la escritura, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Amén. Quiero mencionar algo a todos los que nos están viendo. Si pueden dejar un comentario para saber quién nos están viendo y un mensaje pues de amor para nuestro hermano Nilsson y para saber y conocerlos también y saludarlos al final. Durante esta nueva etapa, Nilsson, que comienza ya bautizado, ya perseverando en la fe, ¿hubo algún momento donde te viste
con suma tristeza, con sumo dolor, de donde el Señor, pues, siempre fiel, y te dio la fuerza de superarlo, o te rescató de ese momento. Sí, mira, yo precisamente en ese año, en el año 2006, luego de unos meses de estar perseverando, eh, yo caí en una trampa del enemigo, ¿verdad? Y le fallé al Señor. Y ahí pude experimentar lo que significa el bautizarnos y ser lavados de todos nuestros pecados y como decir, borrón y cuenta nueva. Entonces, de ahí en adelante, cada paso y cada cosa cuenta, ¿verdad? Y entonces el Señor estaba pendiente de mi vida. Yo le fallé al Señor en algo, ¿verdad? En una cosa personal. Y, y entonces, pero eso, ¿verdad? Sirvió para darme también una gran experiencia con el Señor. Eh, fue, fue un momento, ¿verdad? Que yo tuve de una gravedad, de un problema congénito, de formación congénita en mis riñones. Y, o sea, fue de un momento a otro todo, fue algo fatal para mí, porque el doctor, el urólogo que vio mi caso, eh, dijo que era algo muy, muy o demasiado delicado y que, pues, yo de ahí en adelante no podía hacer ninguna actividad física, no debía agitarme y estaba destinado a que si yo iba a trabajar algún día en la vida, tenía que hacerlo desde una oficina con condiciones extremas, ¿verdad? De cuidado, porque corría un riesgo muy grande, corría un riesgo muy grande. Entonces fue cuando me di cuenta pues que el Señor estaba corrigiéndome por lo que, porque le había faltado a Él. Y entonces, pues, obviamente, ¿verdad? En el momento que yo le fui al Señor, reconocí mi falta al Señor y me humillé a Él, me rendí a Él, le pedí perdón. eh, pero así es esto, ¿verdad? El Señor es misericordioso en perdonarnos, en darnos la oportunidad de perdonarnos, pero la Biblia dice que el amor es correctivo. Entonces el Señor trajo una Amén. corrección a mi vida y entonces eso me hizo entrar entré en una etapa de tensión y en cierta forma también de depresión. Yo ya tenía 15 años, eso fue alrededor del mes de junio del año 2006. Y entonces, claro, para ese tiempo comenzó, ¿verdad? Yo ya tenía, digamos, un ancla, ¿verdad? De dónde sostenerme. Yo sabía que me había arrepentido en mi corazón y le había pedido perdón al Señor por mi falta y, y que yo podía confiar en Él y poderle decir, Señor, yo sé que tú me puedes sanar y yo sé que tú eres nuestro sanador, yo sé que te fallé, ¿verdad? Pero hoy yo me he arrepentido y no sigo practicando, ¿verdad? El pecado, sino que me he arrepentido y aquí estoy, yo te pido que puedas sanarme. Y entonces, ese fue una etapa muy difícil porque comencé a enfrentar esa etapa de miedos y de depresión y de nervio, ah, ¿verdad? Una etapa algo muy difícil, es un reto muy grande para una persona que enfrenta algo así, pero después de eso, ¿verdad? Yo clamé al Señor y en nuestra iglesia, gracias a Dios, tuvimos un tiempo muy especial en esa fecha y tuvimos una experiencia pentecostal en la iglesia, igual que el libro de los Amén. Hechos capítulo 2. Y entonces en ese tiempo tuvimos un avivamiento, de verdad, muy especial en la presencia del Señor en la iglesia y en un tiempo de consagración y el Señor bajó y entonces en ese momento, ¿verdad?
un joven en la iglesia que no conocía absolutamente nada del problema que yo estaba pasando. Sí sabía, la iglesia sí sabía que yo estaba enfermo y habían pedido oración por mí, pero no conocían a fondo lo que estaba pasando en mi problema de salud. Y entonces, cuando estábamos orando al Señor, en ese momento, ¿verdad? Un momento muy maravilloso de oración. Y entonces, de la nada, este hermano llegó, él se llama Salomón, él llegó a mí, puso mi mano en su hombro y me habló y me dijo, dice el Señor que tus riñones son sanos y son, mejor dicho, nuevos en el nombre de Jesucristo. Literalmente, en ese momento yo Amén. sentí cómo, ¿verdad? El Señor tocó mis espaldas y pude ser renovado. Y mira, yo hoy, mi trabajo es de campo. Yo trabajo en el campo, trabajo en ganadería y a veces salgo desde muy temprano, ¿verdad? Y como dicen, me como el sol desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y, y mira, por la gracia del Señor, tengo un sistema renal muy saludable para la honra y gloria del Señor. El Señor me Amén. dio un sistema renal nuevo y estoy muy bien para la honra y gloria del Señor. Esa fue una etapa o un tiempo muy difícil para mí. Creo que para todos los que nos escuchan, pues a través de ese pequeño momento nos han dado una pequeña reflexión que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que diga el Amén. médico, y te lo dice alguien que estudia para ser médico, pero no importa, el último que tiene la palabra es el Señor Sí, Jesucristo. Así que si estás pasando un momento de dolor, un momento de aflicción o un momento de dificultad médica, pues hay un sanador amén. que él construyó todo este cuerpo de la nada, lo hizo de barro. Entonces ven aquí y clama y el Señor te va a sanar. Amén, amén. Tú sigues en tu adolescencia, tu juventud, estuviste consagrado en el Señor, estuviste en la iglesia. Tengo una curiosidad. Eh, en la iglesia, ¿tenías algún oficio, algún cargo, no sé, o ayudabas de alguna manera durante tu juventud? Bueno, como te dije, a los 15 años, ¿verdad? El Señor me dio una experiencia personal y hizo un cambio de naturaleza en mi alma, por la gracia del Señor. Me hizo una nueva criatura y, y bueno, te mencionaba que cuando uno toma la decisión de abrirle el corazón al Señor Jesucristo, eh, casi pudiera decir que uno no se da cuenta, uno mismo no está consciente de las cosas que Dios logra hacer y hacia dónde Él te hace crecer, no en las cosas terrenales, sino en lo glorioso de su palabra, en lo glorioso del Evangelio del Señor Jesucristo. Ah, ¿Qué quiero decir con eso? Que yo tenía 15 años cuando acepté al Señor, recibí al Señor en mi corazón y pasaron 3 años, a los 16, 17 y 18 años. Cuando yo tengo 18 años, eh, eh, era un joven ya de la iglesia, ya era un joven de la iglesia. Por la gracia del Señor, me ayudó mucho haber crecido, ¿verdad? Con mis abuelos, porque logré madurar en algunas cosas, ¿verdad? Pudiera decir un poquito antes del tiempo que quizás hubiese sucedido. Y cuando yo cumplo 18 años y ya paso de los 18 años, mi pastor se acerca a mí y me dice que ah, quiere que colabore en el ministerio, en la predicación, y, y entonces yo fue fue una sorpresa grande porque entonces es en ese momento que yo hago, como dicen, una pausa. Eh, pero ¿por qué me pide eso a mí? Yo no. Entonces yo hago una pausa, ¿verdad? Y como dicen, hago un review, ¿ya? Y miro y veo hacia atrás y veo desde dónde el Señor me ha levantado
como lo hizo con David, de dónde lo sacó y ahora lo que está pidiendo que yo haga, que colabore en su obra, que trabaje en su obra. Entonces, eso fue algo que me impactó porque mi pastor, pues el Señor, ¿verdad? Puso confianza en él para pedirme que colaborara en el ministerio. Y entonces yo dije, bueno, si, si el Señor está dándonos la orden, pues para eso Él nos dio la salvación, ¿verdad? Para poder servir en su obra. Fuimos hechos para alabanza de su gloria, entonces no tengo por qué rehusarme, ¿verdad? La orden del Señor es una orden y se cumple, ¿verdad? Entonces, como dicen, los deseos del Señor son órdenes y un hijo de Dios es feliz en poder agradar, en poder obedecer una orden del Señor, ¿verdad? Porque le obedecemos con amor. Y entonces fue allí, a los 18 años, que comencé a servir en la iglesia y comencé, ¿verdad?, a servir al lado de mi pastor. ¿Recuerdas esa primer prédica o ese primer consejo que trajiste a la iglesia? ¿Recuerdas cómo te sentías? Mira, exactamente el primero en sí, no lo recuerdo con exactitud, pero sí, sí recuerdo la manera y cómo me sentía en las primeras veces que me tocó predicar. Bueno, no predicaba, no predicaba, leía solamente, leía la Biblia y leía el mensaje y entonces porque también pues el Señor, mi pastor fue muy libre para dejar que Dios pudiera usarme de la manera que Él me iba a usar a mí. Y no me dijo, tienes que hacerlo así, mira, se hace así o se hace allá o esto y lo otro, sino que Él dejó, y yo amo eso, ¿verdad? De mi hermano y de mi pastor, que Él dejó que Dios, que yo aprendiera y viera cómo es que Dios quería usarme. Y así fue, vine aprendiendo y como te digo, no predicaba, casi que no predicaba, solo leía la Biblia, ¿verdad? Ante los hermanos y en la iglesia del Señor, pero poco a poco, pues, venimos aprendiendo, ¿verdad? Cómo es que el Señor quería usarnos y cómo es que Él quería que le sirviéramos. Y entonces, claro, fue algo, ¿verdad? Pararse en el púlpito y Mm. no puedes decir nada, no hayas que decir y nada propio, ¿verdad? Nada propio. Eh, pero por la gracia del Señor, pues, a medida que pasó el tiempo, fuimos aprendiendo, ¿verdad? Más del Señor y más de cómo es que el Señor nos enseña o cómo es que Él nos puede usar para servir en su obra. Tú eres parte de bueno, este como grupo de predicadores jóvenes que se levantó en Nicaragua. Hay otros predicadores también, quizás en un futuro vamos a entrevistar, que empezaron así, jóvenes, y que el Señor pues los fue moldeando a medida que pasaba el tiempo. Tú entraste a la universidad, me parece, también luego de los 18 años. Sí, 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 a los 17 años, a los 17 años, en el año 2008, yo entré a la universidad, así es. ¿Y qué carrera elegiste? Tengo la curiosidad. Estaba estudiando ingeniería en telemática, ingeniería en telecomunicaciones. Ok. ¿Qué fue difícil para ti ser un cristiano y no solo ser un cristiano, ser un joven predicador ya en un entorno de adultos como es la universidad? Mira, eh, pues se presentan retos, se presentan retos eh, y obviamente tenemos un adversario y es el diablo, y, y él está presto para poner el reto allí,
Eh, pero yo vuelvo a eso, mira, cuando tú dejas que el Señor se haga cargo de tu vida, se haga cargo de tu corazón, Él toma todo bajo control, toma todo bajo control. Y toda situación y todo reto que se presente en tu vida, eh, bueno, en mi experiencia puedo dar testimonio de eso, que todos los retos que se presentaron a mi vida durante yo estuve en la universidad, eh, por la gracia del Señor pude superarlos, ¿verdad? Porque pude ver la mano del Señor, pude ver la presencia del Señor siempre a mi lado y siempre en mi vida para mostrarme lo que estaba incorrecto y lo que le agradaba y lo que no le agradaba, de tal manera que Él cuidó de mí, ¿verdad? Cuidó de mí. Amén. Sí son retos muy grandes. Son retos muy grandes porque hay algo que los jóvenes enfrentan en la universidad o enfrentamos en la universidad y es el ambiente, la atmósfera. Eh, pero mira, la Biblia no puede fallar, Dios no puede fallar en las escrituras. La Biblia dice, es más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si nosotros le Amén. damos el espacio a Él en nuestro corazón, Él va a tener cuidado, ¿verdad? Él va a tener cuidado. No es que no vamos a tener retos, no es que no vamos a tener dificultades, no es que no van a haber problemas, no es que no vamos a pasar un momento de tensión y de presión o de preocupación. No, claro que no, eso tiene que estar. La vida del cristiano, al aceptar al Señor Jesucristo, nos convertimos en peregrinos y extranjeros. Entonces, nuestra vida se convierte en una serie pudiera decir, de actividades o de acontecimientos eh, de muchos retos y de mucha batalla que hay que enfrentar a diario, no solamente un día, no solamente un fin de semana, sino que todos los días. Y eso fue lo que experimenté, ¿verdad? En la universidad durante el tiempo que estuve estudiando. Y pero el Señor me ayudó, Él me guardó y por su gracia aquí estamos todavía. Amén, amén. Creo que la vida del cristiano es una constante lucha, pero como siempre lo digo, el Señor nos da la fuerza para superarlas todas. Te pregunto, Nilsson, ¿tienes algún personaje bíblico con el que te identificas? Ah, me gusta mucho y siempre mi visión espiritual ha estado muy enfocada eh, en Moisés, ¿verdad? Moisés es uno de los, pudiera decir, como personajes favoritos, hablando de los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y Este, y pues un personaje con el que también he visto y he sentido algunas similitudes que el Señor ha puesto en mi vida. Obviamente, ¿verdad? Moisés era un profeta, no es que quiera compararme con un No, profeta de no. Dios, no, claro que no. Pero sí, admiro muchas cosas, identifico mi vida, ¿verdad? Y las experiencias de mi vida en muchas cosas de Moisés. Me imagino que en algún momento ibas a ser presidente de Nicaragua y por eso es, ¿verdad? Usted dijo el presidente. Por ahí va, me imagino, la razón, ¿verdad? Nilsson, ¿tiene algún versículo favorito? Eh, bueno, uno de cuando pues predica el evangelio, casi que todos los versículos se vuelven favoritos. Ah, pero sí, uno de los versículos más favoritos que he podido encontrar para mí han sido, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis y, y uno de ellos es Apocalipsis 17 porque habla de cómo, ¿verdad? El misterio de nuestro Señor Jesucristo se da a conocer
ese es uno de mis favoritos. Y, y también en las bienaventuranzas en San Mateo, cuando el Señor Jesucristo nos habla acerca, ¿verdad?, de las bienaventuranzas, es uno también de mis favoritos porque encuentro que son como las características, ¿verdad?, del Señor Jesús, las cuales Él estaba enseñando, las características propias de Él, que las estaba enseñando. Y entonces mi corazón está muy ligado a esas bienaventuranzas también. Amén, amén. Creo que, bueno, son preciosas. ¿Cómo fue? Creo que esta es la última pregunta de tu vida que te voy a hacer. ¿Cómo fue la etapa ya en la que te conviertes en el pastor de tu iglesia? ¿Y cómo lo afrontaste desde la parte humana? Ah, bueno, eso fue algo bien, muy, no se pudiera decir, no sé cuál sería la palabra, pero, pero sí una experiencia muy impresionante porque sentía, ¿verdad? Y siento aún que es una carga bien pesada, ¿verdad? Es una carga bien, es una responsabilidad muy grande y, y a la vez un trabajo, una labor muy especial, mayormente cuando crecí sabiendo cómo es el cuidado y el servicio en la obra del Señor. Entonces, cuando mis hermanos en la iglesia pues me piden que pueda servirles, ¿verdad? En la iglesia como pastor, eh, tenía apenas 21 años, acababa de cumplirlos y, y rotundamente, obviamente, yo dije, no, que no fue algo porque yo sentí que eso era algo demasiado, como demasiada responsabilidad para mí. Yo sentía que yo era como un adolescente para que me estuvieran pidiendo eso a mí. Entonces pasaron algunos meses, creo que algunos 2 o 3 meses y pues a medida que pasaba el tiempo, pues yo comenzaba a ver, el Señor me comenzaba a hacer ver que, que había, ¿verdad?, una necesidad en mi iglesia y que los hermanos sentían la confianza de poder pedirme que sirviera en la iglesia como pastor. Y entonces eso como que comenzó a acabar mi corazón y comenzó a llenarse de mucha carga y de tal manera que llegó un momento en el que tomé la decisión. Recuerdo que los campamentos de Betel, Kadosh y Josenu representan dos decisiones en mi vida muy significativas y una de ellas fue ahí donde yo decidí tomar el ministerio, ¿verdad? En el año 2012. Siempre Así es. confundo Kadosh con Josenu, no recuerdo cuál de los dos fue. Kadosh fue el Eh, primero, ok, entonces y en después José no Josenu, fue familiar. es correcto, en Josenu el Señor me permite tomar la decisión y decir, bueno, vamos a servir en la obra del Señor. Eh, Obviamente mis papás y mis abuelos conocían la magnitud de la responsabilidad y ellos me decían, bueno, nosotros la verdad no quisiéramos que vos tomaras la responsabilidad, hijo, porque es una responsabilidad muy grande. Y pues cuando ellos me decían eso, pues yo me sentía más relajado porque yo ni quería. Yo, yo ni Te quería. apoyaban, te apoyaban. Sí, digo, tranquilo. Y entonces, pero claro, la cosa comenzó, ¿verdad? Como dicen, como a caer una gota dentro de mi corazón. Y bueno, ya para ese tiempo, por la gracia del Señor, eh, había
conocía la voz del Señor, conocía la voz de Dios y sabía cuando Él me estaba hablando, ¿verdad? Y hermano, pues eso fue una angustia, ¿verdad? Muy tremenda que comencé, ¿verdad? A perder la paz, comencé, ¿verdad? A entrar en una desesperación bastante fatal, de tal manera que como me sucedió también, tuve una experiencia en el 2011, ¿verdad? En el campamento Kadosh, me sucedió igual en José, ¿no? Y cuando yo me voy, yo digo, voy para el campamento, yo dije, no, en este campamento yo tengo que volver con una decisión, no puedo regresar así, tengo que volver con una decisión. Y mira, hablé con el hermano David, que es aún el director de cantos oficial de la iglesia, y él ya dirigía alabanzas en ese tiempo. Y entonces le digo, hermano David, sería bueno que sirvamos los dos en la iglesia. Mire, usted predica miércoles y viernes y yo predico los domingos, los dos cultos. Y entonces sí, él muy valiente y me dijo, sí, hermano, me dice, no hay problema, está bien, démosle, ¿verdad? Sirvamos a los hermanos. Nuestra iglesia tiene necesidad. Entonces yo como que me sentí un poquito con más valor. Claro, la decisión ya la había tomado, ¿verdad? Y dije, bueno, el Señor me está llamando para que si trabaje en su obra, pues lo vamos a hacer. Pero como dicen, para agarrarme de más valor, pues me apoyé con el hermano. Pero no, que va, a la segunda semana me dijo, no, hermano, eso de predicar, me dice, no, yo me quedo cantando, me dice, usted predique. Ya ni modo. Sí, entonces como dicen, ya tenía que seguir, ¿verdad? Entonces, así ha sido, hermano, ¿verdad? Eso fue el tiempo y la experiencia que también tuve al momento de tomar el ministerio y tomar la decisión de trabajar en la obra. Y creo que no es para menos, pues un gran reto el cuidar a los hijos del Señor, creo que es difícil. Eh, no es una decisión que se toma en un día. No, Para los que no saben, pues yo recuerdo a Nilsson en esos campamentos, yo tenía como 14 15 años y tengo una foto de Nilsson, entonces tengo la primicia ahí que la vamos a sacar, una foto de Nilsson cuando decidió ser pastor, vamos a sacar ahí la noticia. Eh, excelente. a ver, Nilsson, pues la hora y el tiempo avanzan desgraciadamente. La verdad, he sentido que hemos hablado como 5 minutos, sinceramente, Sí, pero ya estoy va casi asombrado. una hora. Sí, Eh, quiero hacerte una pregunta. No sé si recuerdas, bueno, para los que no saben, el año pasado estuvimos acompañando en el campamento de jóvenes en septiembre y bueno, estuve hospedándome ahí en la casa del hermano Nilsson y de Gaby. Fue de bendición y estuvimos compartiendo ahí siempre unas charlas matutinas mientras uno toma el café y creo que de ahí nació esta pregunta, que es cómo la juventud puede desarrollarse personalmente sin perder el desarrollo espiritual. Muchas personas piensan y está bien, yo respeto cualquier opinión, ¿no? Eh, sí. que el desarrollarse personalmente, el ir a una universidad, representa un retroceso en la parte espiritual, y yo lo respeto, pero desde tu perspectiva, Nilsson, ¿cómo un joven puede desarrollarse personalmente como humano, pero sin el desarrollo en la parte espiritual, que es lo más importante? Sí, mira, como, como tú decías, si alguien lo ve de una manera diferente, pues también respetamos, ¿verdad? La expectativa de cada persona. Eh, pero pienso que todo radica, sí, todo radica en que cada persona, cada hermano, cada joven, cada jovencita pueda primero entender, poder captar cuál es el propósito que Dios le dio, ¿verdad? En la vida como hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que ninguna persona en esta vida es una casualidad, no es
no es verdad, una casualidad. O sea, cada individuo, cada persona, Dios la trae a este mundo con un propósito y lo primero, ¿verdad? Lo primero que una persona debe hacer es primero entender el propósito, ¿verdad? De la vida. Cuando uno se da cuenta que el principal propósito de la vida, o de tu vida, o de mi vida, es poder ser para alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces lo demás va a ir detrás de eso, ¿verdad? Y Amén. no va a haber problema porque tienes un norte, tienes un norte. Si tienes un norte, cuando una persona tiene un norte trazado, tiene un objetivo trazado, no, las decisiones que va a tomar en la vida van a girar en torno a ese propósito, en torno a ese objetivo, y no importa si son para una formación profesional en esta tierra, si es para una superación, si es un negocio, si es una maestría, una ingeniería, una licenciatura, no importa lo que sea, si esa persona sabe cuál es el objetivo y el propósito principal de su vida, en Cristo Jesús, las demás cosas la va a poder lograr. Pero esa es la clave, Amén. hasta donde yo sé, ¿verdad? Y hasta donde el Señor me lo ha permitido ver, esa es la clave. Mira, eh, por la gracia del Señor, eh, el Señor, ¿verdad? Me mostró su salvación, me permitió trabajar en su obra y también me ha permitido a emprender en muchas cosas, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, aquí estoy y sigo adelante. Y entonces, hoy estoy casado, tengo una linda esposa y un precioso hijo. Y entonces, eh, realmente no podría decir, no podría decir que no, que no se podría, ¿verdad? La verdad que pienso que captar primero el propósito, ¿verdad? De la vida del individuo, el propósito con el cual Dios lo llamó a esta tierra, es la parte principal. Amén. Y Amén. se parte de ahí, porque la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, pienso que podría decir que esa es la clave. Claro, a eso se le pueden sumar muchos consejos que se pudieran dar, ¿verdad? Pero lo principal es eso, lo principal es eso. Cuando una persona tiene claro y cuando un hermano, un joven tiene claro eso, entonces no va a ser algo difícil para él. Amén. Creo que cuando un joven, un adulto, un niño incluso, decide seguir a Cristo, no habrá ninguna oportunidad o ninguna cosa que lo aparte de él. Amén. Te hago la última pregunta, Nelson, antes de leer los comentarios. Y vuelvo a decir, para saber de dónde nos están sintonizando, invito a los amigos que nos están viendo que le dejen mucho amor ahí a Nelson. Creo que ha sido de bendición lo que nos ha comentado. Y creo que no ha sido Nelson hablando, sino lo que el Señor ha hecho en su vida y ha puesto palabras en su vida, en sus labios, perdón. ¿Cuál crees, Nelson, que sea la forma táctica o estrategia que utiliza Satanás hoy en día para desviar a los jóvenes? Ok. Eh, Mira, una de las cosas que son muy notables en este tiempo son las distracciones, porque a través de las distracciones ah, se hace fácil para nuestro adversario poder, poder involucrar nuestra vida y a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, involucrarlos en una atmósfera en la cual él los prepara para poder perturbar sus mentes y poder llevarlos a decisiones que que los apartan del Evangelio del Señor Jesucristo. Creo que es importante, como lo mencionabas en la respuesta anterior, trazarnos un norte como cristiano. Creo que con la ayuda del Señor, pues vamos a llegar a coronar.
esta carrera. Si es así la voluntad del Señor, lo veremos cara a cara cuando Amén. Él así lo desee. Pues Nilson, para Nube de Testigos ha sido un completo placer cerrar esta primer temporada. Pues cerramos con broche de oro y te quiero comentar algo antes de cerrar. Espero que no le digas a Francisco, y espero que no lo esté viendo, ¿verdad? Y no le vayan a decir tampoco, pero me dice Frank, si Nilson no quiere hacerlo el domingo, pues hago un Francisco parte 2, dice, porque quieren cerrar con broche de oro, dice. Bueno, conoces a Frank como es. Claro. Amamos a nuestro hermano Frank. Sí, claro. Quiero leerte los comentarios, Nilson, antes a los amigos que, bueno, Nilson está pastoreando la iglesia Tabernáculo Bíblico Restauración, y abajo les estoy dejando ahí las redes sociales. Ellos están en Facebook. Si ustedes quieren seguir a las prédicas de mi hermano, pues ahí las pueden encontrar. Creo que cuando Nilson se para, y lo puedo decir desde mi experiencia, cuando Nilson se para en un púlpito, deja de ser Nilson y se convierte en un instrumento del Señor. Te leo los comentarios. El hermano Tadeo de Jesús: Dios le bendiga, hermanos jóvenes. Dios bendiga a mi hermano Nilson. Amén. Y dice también, es Martínez también, han de ser familia. Francisco Sí. Alvarado, ojalá no me haya escuchado, Francisco, lo que dije. Saludos, hermano Nilson, Dios te bendiga. Karen menciona, saludos, Cuñi, Dios te bendiga. La hermana Ruth Llanes de Ponce, Dios les bendiga, saludos cordiales. La hermana Amén. Jackie Cruz, saludos, hermano Nilson, Dios te bendiga. La hermana Franny Díaz dice, Dios les bendiga, apreciados hermanos, somos testigos de lo que Dios ha hecho en la vida del pastor Guillermo Romero, y ya vemos muchos jóvenes que somos frutos de los campamentos que hicieron con amor el hermano Montiel y otros pastores. Dios los Amén. continúe bendiciendo. El hermano Eric Chacón dice, Dios bendiga testigos a su invitado, nuestro hermano Nilson es un muy querido hermano. Y la hermana Les Miranda dice, amén, Dios bendiga al hermano Nilson y a su familia. Pues hermano Freddy Zelaya, mi papá, dice, Dios bendiga al hermano Nilson Romero y a Nube Testigos, será de mucha ayuda su testimonio. La hermana Senia Yulisa dice, Dios te bendiga, Cristian. El hermano Nilson, muchos saludos a mi querida Gaby. El hermano Ever Flores dice, saludos, Dios les bendiga, hermano Nilson. La hermana Amén. Sonia Villanueva de Reyes dice, Dios bendiga a Nilson, lo apreciamos mucho, ya que lo conocimos cuando éramos adolescentes, y aún recuerdo sus Sí. primeras predicaciones en los campamentos de jóvenes. Eric Gallo dice, hermano Nilson, Dios te bendiga siempre. Hermana Nadia Herrera de Capo dice, Dios le bendiga, Nilson, saludos a mi cuñis. Gaby, y un abrazote a Samuelito, el bebé de la casa ahorita, el consentido. Neri Isabel Guido, mi madre, te dice saludos, hermano Nilson, Dios le bendiga, y saludos a su esposa, un abrazo. El hermano William Banega dice, Dios les bendiga, hermanos, precioso el programa, es de mucha bendición. La hermana Gretel Calderón dice, saludos, hermano Nilson, desde Costa Rica, Dios les continúe bendiciendo junto a su bella familia. Hermana, creo que es Chela Robleto, dice, Dios le bendiga, hermano Nilson, saludos. La hermana Zoila Rodríguez dice, hermano Nilson, saludos a su esposa Gabriela Casco, Dios les bendiga junto a su bebé. Vamos a ver si entiendo lo que mandó. Disculpe, hermano, será que usted es de los que tiene la vaca negra que come zacate verde de leche blanca y de mantequilla amarilla. Ahí nos manda la hermana Zoila. Eh, la hermana Gabriela Casco, no sé si la conoces, a la hermana Gabriela Casco. Vale. Dice, saludos a todos, Dios les bendiga a la iniciativa Nube de Testigos. Es de mucha bendición para mi vida ver cómo Dios ha trabajado en la vida del pastor Nilson Romero. Dios le bendiga abundantemente. Yo no conozco a esa Gabriela Casco, no sé quién es la verdad. No sé. Mira, escucha, Nilson. Dice, dice Francisco, lo estoy oyendo, Cristian. No, qué pena. Saludas a Nilson, dice, precioso testimonio, que Dios lo bendiga, es de mucha bendición para nuestra familia. Saludos a Amén. Samuelito y a Gaby. Menos Javier Gracias. Moncada, saludos, hermano. Y Precious Elizabeth dice, queremos ver al bebé, atentamente Noé, dice. Pues creo que eso lo vamos a dejar para en otra ocasión.
Les adelanto a todos, no es la última vez que vamos a ver a Nilsson. Bueno, no es la última vez que va a ser invitado Nilsson, pues ya hemos tenido unas pláticas anteriores y agradezco a Nilsson la confianza pues de venir y ser invitado de nuevo de testigos y de compartir las maravillas que el Señor ha hecho y cómo Jesús ha sido protagonista en su vida. Antes de Amén. despedirme, quiero recalcar algo que mencionaba Nilsson a través de su testimonio. Padres, instruyan a su hijo que no importa si solo está yendo a la iglesia, esas enseñanzas quedan en sus corazones. Cuando Amén. ustedes le hablan la palabra a ellos, no importa si están lejos, ustedes ya sembraron la semilla, solo sigan clamando, sigan orando, que el Señor es justo y los traerá de vuelta a sus caminos. Y también algo que me gustaba mucho es pongan al Señor siempre en medio y al centro y que sea su norte en todo camino. No importa lo que están pasando, como lo mencioné durante la entrevista, no importa si es un problema renal, como lo tuvo mi hermano, no importa si es un problema espiritual, hay un Dios que todo lo puede y que todo lo va a hacer si nosotros rendimos nuestros corazones a Él. Para Amén. Nueve Testigos, pues como lo mencioné, fue todo un placer terminar esta primera temporada. Hicimos alrededor de 9 entrevistas, donde el Señor fue el centro de todos estos testimonios. Les invito a todos pues a estar pendientes de nuestras redes sociales. Quizás mañana o en los siguientes días estaremos publicando lo que será ahora la segunda temporada. Durante estos 3 meses que hemos estado, creo que ha sido de bendición. Muchos corazones han sido Amén. tocados. Creo que el primer corazón siempre fue el mío, el que fue tocado, pero durante esta segunda temporada queremos traer algo diferente y diferentes maneras de dar testimonio del Señor, porque hay muchas formas de cómo podemos ser testigos de Él. Nilsson, yo me despido, bueno, de toda la audiencia, gracias a todos por estar sintonizándonos, gracias a ti, Nilsson, por todo lo que has mencionado. Sabes que te amamos, amamos a tu familia. Eh, Gracias, hermano. hubiese sido mejor que se hubiesen traído la iglesia para acá, ¿verdad? Pero no, te llevaste un eslabón, o sea, igual que Frank, se llevan siempre un eslabón y bueno, ni modo. Creo que Gaby es de bendición allá y cuando tú Seguro, vienes y nos hermano. acompañas, también eres de bendición acá. Ya días no nos predicas, pero bueno, el Señor sabrá en qué momento nos juntará de nuevo. Te Amén. dejo el púlpito, la pantalla es toda tuya. Si quieres hacer una oración, dar un consejo, predicarnos, pues bienvenido sea. Nos hace falta escuchar la palabra de Dios. Entonces yo me despido de todos. Fue un placer y será hasta la próxima si el Señor Jesucristo así lo permite. Dios les bendiga. Amén. Bien, amados, una vez más el Señor Jesucristo les bendiga. Agradezco al Señor y a nuestro hermano Cristian, que a través de este programa Nueve de Testigos me ha dado la oportunidad de poder compartir de las grandes maravillas, ¿verdad? O parte de las grandes maravillas que el Señor Jesucristo ha logrado en mi vida, ¿verdad? Eh, También quisiera compartirles, ¿verdad? O recordarles, como dice el Señor, que Él nos recordaría su palabra. Recordarles cómo la Escritura nos dice, ¿verdad? Hablando de la expectativa de juventud. La Biblia dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Y creo que la Biblia y las escrituras son muy precisas cuando dicen flaquean y caen. Es muy claro el término y yo pensaba en eso o meditaba en eso al ver o recordar las preguntas que el hermano Cristian nos hacía, ah, enfocando, ¿verdad?, algunas eh, situaciones que pasamos en nuestra vida de adolescencia y de juventud.
Entonces quiero recordarles a los jóvenes y también a todo aquel que ha flaqueado, ¿verdad?, en el camino, que el Señor ya había dejado en la Escritura para nosotros y Él había dicho, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Una de las cosas que yo deseo compartir con todo mi corazón, ¿verdad? Quizás para poder finalizar esta transmisión y esta entrevista, es poderles compartir una parte de experiencia que el Señor me ha dado. Eh, en los placeres del mundo y en los placeres de la carne, pudiéramos decir, la sociedad en la que vivimos nos hace pensar que recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador se convierte en algo triste, en algo aburrido, en algo anticuado y que verdaderamente disfrutar la vida gira en torno a poder estar enredados o metidos en vicios eh, y en dar en todos los placeres del pecado. Pero quiero decirles que yo puedo decir con todo mi corazón y con toda libertad, tengo a mi Señor Jesucristo como testigo y poderles decir, jóvenes y jovencitas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, yo puedo decirles con toda libertad que a mí el Señor me ha permitido disfrutar la vida. He disfrutado la vida, he disfrutado cada etapa de mi vida. No tengo quejas de Dios, soy feliz, he sido feliz. Me di cuenta de eso cuando yo recibí al Señor Jesucristo, lo acepté a Él y abrí mi corazón a Él. Hermanos, fue cuando comencé a disfrutar la vida. Y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder tomar una decisión, ¿verdad? O tomar esa decisión cuando yo era muy joven, a los 15 años de edad. Entonces, no tengo ningún pesar de todas las etapas de mi vida porque he podido disfrutarlas. He podido disfrutarlas no a mi manera, no a la manera como el mundo la sabe dar, como dice la escritura, sino como Dios la sabe dar. Y créanme que no hay más plenitud en la vida que poder hacerlo, que poder disfrutar de cada etapa de la vida en el Señor Jesucristo. Les digo eso porque, eh, y también lo digo con respeto, pero la idea o el pensamiento, quizás puedo sonar un poco ofensivo, pero el pensamiento mediocre y barato que el mundo nos vende y que la sociedad nos vende es que aceptar a Cristo y ser un cristiano es aburrido y que disfrutar la vida es poder tener una botella de licor en la mano, es poder fumar, es poder drogarse, es poder practicar o tener las prácticas del pecado. Entonces, pues quiero decirles que el dador y creador de la vida nos enseña a través de su palabra cómo poder verdaderamente disfrutar la vida. La Biblia nos dice que toda, estos placeres y esta supuesta o este supuesto disfrute de la vida, entre comillas, son los placeres y vicios y deseos engañosos de las concupiscencias de nuestra humanidad o del pecado. Entonces, jóvenes, si quieren realmente disfrutar la vida, les invito, reciban al Señor Jesucristo y van a poder experimentar lo que es verdaderamente disfrutar la vida. Por la gracia del Señor, soy feliz y lo repito, cada etapa de mi vida la he podido disfrutar, la sigo disfrutando y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Para finalizar,
quiero, eh, quiero traer sus memorias y sus corazones hacia una escritura, porque sabemos que nuestro adversario, el diablo, se ensaña con, con la juventud, porque nos convertimos en un blanco de él, porque hay muchas cosas eh, ahí presentes para poder tratar de atraparnos, porque vamos pasando por diferentes etapas, ¿verdad? En la vida, y es una de las cosas que siempre debemos reconocer. Cada hermano, cada joven debe reconocer la etapa de su vida en la cual se encuentra y debe darse cuenta, perdón, que van a haber cambios, que va a tener cambios en la vida y que cada etapa de la vida la puede disfrutar de acuerdo a como Dios la ordenó. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el verso 9, el Señor nos hace referencia a una escritura y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese es todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Abramos nuestro corazón a eso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En el camino de nuestra adolescencia y de nuestra juventud, nuestro enemigo, ¿verdad? El diablo trata de ensuciar nuestra vida, ensuciar nuestro camino con diferentes tentaciones, con diferentes trampas y de muchas maneras, pero hay una manera de poderlo limpiar y dice la escritura con guardar su palabra. Ese es el consejo que también quería compartir con ustedes para esta tarde. Así que quiero decirles que ha sido un gozo y un privilegio haber podido compartir con ustedes y deseo que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Les aprecio a todos y gracias a nuestro hermano Cristian y Nude de Testigo por habernos hecho parte de este programa. Que Dios les bendiga.